Muy buenas tardes con todos los asistentes a este webinar. Soy Carlos Caballero, director ejecutivo de Cultivida. Cultivida es la asociación civil privada de carácter gremial, sin fines de lucro, que representa a la industria de la ciencia de los cultivos en el Perú. Estamos conformados por 23 empresas que investigan, desarrollan, fabrican, formulan y comercializan productos para la protección de cultivos, semillas, fertilizantes y sustancias afines, y contribuimos con el desarrollo sostenible de una agricultura moderna, competitiva, productiva y respetuosa de la salud humana, la salud animal y el ambiente para el progreso de nuestro querido país. Somos miembros de CropLife Latinoamérica y por lo tanto formamos parte de su red de asociaciones, 25 asociaciones en 18 países de la región. Y también formamos parte de CropLife International, la Federación Global de la Industria de la Ciencia de los Cultivos, presente en todo el mundo a través de sus redes regionales de asociaciones. En Cultivida estamos totalmente comprometidos con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas a través de nuestras actividades, contribuyendo bien sea en forma transversal o en forma directa con dichos objetivos. Nuestro compromiso es acompañar a los actores de la cadena agroalimentaria en las diferentes etapas del ciclo de vida de los productos de producción de cultivos, desde su invención hasta la disposición final, pasando por la investigación, la manufactura, la producción de los mismos, el almacenamiento, el transporte, la distribución, el manejo integrado de plagas dentro de un enfoque de buenas prácticas agrícolas, el uso responsable de parte de los agricultores, el manejo y la gestión responsable de los envases vacíos y finalmente la disposición de inventarios obsoletos. El día de hoy continuamos con nuestro programa de manejo responsable Cuidagro 2021, recordando que a lo largo del presente año hemos venido desarrollando en forma quincenal diversos webinars con temas variados como protección de cultivos, nutrición vegetal, fertilizantes, manejo de suelos, cultivos genéticamente modificados, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas apícolas, semillas, agrobiotecnología, innovación agraria, entre otros. Es momento oportuno de dar dos avisos importantes. El primer aviso, tomen debida nota que las preguntas se realizarán a través del chat de Facebook y de Zoom y serán atendidas por nuestro expositor, el doctor Fernández, al finalizar su presentación. El aviso 2, aquellos participantes que deseen un certificado de asistencia, por favor enviar por el chat de Facebook o de Zoom su nombre completo y correo electrónico. Y también les vamos a pedir que por favor a lo largo de la presentación tengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas para que no haya ninguna interferencia. En esta oportunidad, Cultivida ha establecido una alianza estratégica con el Comité de la Industria Agroquímica de la Sociedad Nacional de Industrias para llevar a cabo este webinar, doctora, cuyo título aparece en esta diapositiva: Comercio ilegal de productos para la protección de cultivos, a cargo del doctor Javier Fernández, consejero legal y director de asuntos regulatorios de CropLife Latinoamérica. Javier es abogado y politólogo de la Universidad de Costa Rica, su país natal. Ostenta una maestría en propiedad intelectual de la Universidad George Washington de Estados Unidos de Norteamérica, con 17 años de experiencia en la industria de la ciencia de los cultivos. Tiene responsabilidad en 18 países latinoamericanos sobre temas legales, regulación de plaguicidas, y además está encargado del portafolio contra comercio ilegal de CropLife Latinoamérica, teniendo como base de operaciones Costa Rica. Antes de darle el paso al doctor Javier Fernández, siempre los invitamos para que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Cultivida está en Facebook, está en Twitter, está en Instagram, en LinkedIn, y también tenemos un canal YouTube en donde están subidos todos los videos de los webinars que hemos venido desarrollando este año y el año pasado, y los invitamos para que puedan visitarlos. Bien, voy a dejar de compartir pantalla para darle la bienvenida al doctor Javier Fernández
y dejarle los micrófonos y las cámaras para que pueda conducir este webinar. Adelante, Javier, por favor, y bienvenido. Gracias, Carlos. Y voy a intentar compartir mi pantalla. ¿La Se miran? observa perfectamente, sí. Se observa y se te escucha muy bien. Adelante. Perfecto. Y voy a parar mi video. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la invitación y un momento muy oportuno en vista de todo lo que está aconteciendo en Latinoamérica alrededor del comercio ilegal de agroquímicos. Muchos años de amistad contigo, desde que recorríamos las calles de Washington. No sé si fue en el marco del TLC o algo así, pero tenemos muchas batallas y una amistad que nos atañe y me complace muchísimo la invitación y la invitación de Cultivida y el Perú, que me ha alejado la pandemia y los viajes, pero lo llevo muy cercano a mi corazón. Bueno, ¿quiénes somos? Creo que Carlos nos introdujo, CropLife Latinoamérica. Somos una organización gremial internacional, no tenemos ánimo de lucro y representamos a la industria de la ciencia de los cultivos. Son 6 grandes empresas, algunas coinciden con la membresía de Cultivida. Y CropLife tiene presencia en 18 países de Latinoamérica. Estas son las marcas de los laboratorios que representamos. Estamos representados en la región mediante asociaciones hermanas, miembros de CropLife en 18 países. Y por ahí miran a Cultivida y Campo Limpio, que son nuestros socios en el Perú. Pero no estamos solos en Latinoamérica, somos parte de una red mundial de la franquicia CropLife. Hay un CropLife América, hay un CropLife Canadá, CropLife Asia, CropLife África, CropLife Europa, y somos miembros de ellos mediante la Federación Mundial, que es CropLife Internacional. Si sumamos todas esas membresías, la última vez que conté había alrededor de 97 cultividas, digamos 97 capítulos nacionales de la industria de ciencias de los cultivos. Esto nos permite tener, bueno, muy buena conexión, pero también en este tema particular de comercio ilícito, conocer, tomar el barómetro, tomar el pulso, ver qué está sucediendo, intercambiar buenas prácticas, que es un poco lo que queremos hacer esta tarde, no solo en Latinoamérica, sino alrededor del mundo. Bueno, ya entrando en materia, ¿qué son plaguicidas ilegales o falsificados? Y alguna, me parece que ya esto lo han discutido con Cultivida al interno del Perú. Inicialmente pensamos que solo era un producto falso, o sea, un producto que trata de engañar al usuario final, que es un agricultor, o sea, que su embalaje y su etiqueta es igual o muy similar a la de un producto original, tratando de con un contenido adulterado que no es el producto según la especificación de ese fabricante, que intenta engañar al agricultor y infringe derechos de propiedad intelectual. Pero esa categoría inicial se nos quedó corta y decidimos hacer una más amplia y sencillamente atacar el problema de productos ilegales. O sea, un producto no tiene, que no tiene un registro sanitario, que no ha sido importado legalmente a un país, y eso es lo que queremos atacar. No va a tener la calidad de la especificación del fabricante, no va a tener o responder a las indicaciones de seguridad, y su eficacia puede ver menoscabado el cultivo para el agricultor. Entonces, son perjudiciales para la salud. No sabemos qué hay en esos productos, ya sea uno falso, adulterado, o en o su acepción más amplia. Los productos legales están diseñados para que se degraden y no tengan, y bien utilizados, no vayan a representar un peligro para el medio ambiente. Cuando no sabemos qué hay ahí, cuando no sabemos cuál es el contenido del ingrediente activo, cuál es el contenido de la formulación, puede afectar al medio ambiente y puede tener una fitotoxicidad peor que la plaga que trata de curar para el cultivo. Esta filmina
tengo ya unos 17 años de estar bueno, con CropLife y unos 15 años de trabajar en este tema de comercio legal. Yo estuve con CropLife Internacional y empecé este portafolio. Y cuando estamos viendo qué hacer de todo el mundo, esta fue la primera foto que yo vi para dimensionar el problema, entonces quería compartirla con ustedes. Es de Nicaragua, ni siquiera, no sé, era un mercado más grande o un mercado más complicado. Nicaragua está en boga esta semana por sus elecciones, pero fue de Nicaragua. Y esto es si ven, es un laboratorio casero, y desde el punto de vista de buenas prácticas agrícolas, ustedes ven probablemente es la cocina de un hogar. Ven que ahí se cocina, la parte donde hay unos embalajes, ahí habrán tóxicos mezclados con alimentos, ahí ya hay un problema, no solo, o un problema para una familia, un núcleo familiar. Y era un pequeño laboratorio casero donde ahí están los bidones y se embalaban productos falsificados. Esta foto es del 2005. Y fue la primera vez que vi el problema. En esta materia de comercio ilegal, una fotografía habla más que 1000 palabras, ¿no? El problema creció y ya esos pequeños laboratorios caseros de algún pillín que quería hacer algún dinerito extra engañando agricultores, ya se convierten en operaciones industriales. Vean el tamaño de esa fábrica en Brasil, y es del 2013. Vean las técnicas que utilizan ya tipo narcotráfico, utilizan avionetas Pipers o Cessnas para transportar el producto, una práctica muy de narcotráfico. La sobrecargan y se vuelcan, como a veces sucede en el trasiego de drogas transfronterizo por las Américas. Los malhechores son muy audaces. Las fotos que ven a la derecha fue de un operativo en la frontera entre Brasil y Paraguay, una frontera seca, muy porosa entre ambos países. Quizás fue por el punto de paso de Ciudad del Este. Un aforador de aduanas de Brasil notaba un sospechoso incremento en el comercio de ataúdes de Paraguay a Brasil y decidió poner el semaforito rojo, pedir los ataúdes y que se los abrieran. Y bueno, ya vieron que venían, venían llenos de agroquímicos, de sachets de agroquímicos. También para desviar quién va a detener una ambulancia, utilizaban ambulancias y entonces las ambulancias pasaban la frontera de un lado para otro y las ambulancias pues iban llenas de agroquímicos. Entonces son muy astutos y utilizan los medios que menos se nos van a ocurrir para tratar de trasegar productos ilegales. Bueno, ya el tema escaló al punto que las Naciones Unidas, una agencia para que combate el crimen organizado, analizó el tema desde el 2016, hace 5 años, y había estimado que por lo menos 15% del comercio global de plaguicidas corresponde a productos ilegales. Entonces, para un mercado de las agremiadas que les desplegamos al inicio, las 6 agremiadas de CropLife, de 55 billones de dólares, podríamos estimar que 6 billones de dólares corresponden a comercio ilegal a nivel mundial. Haciendo extrapolaciones, jugando con números, en cualquier país del mundo probablemente el comercio ilegal es el principal actor del mercado en comercio de agroquímicos en ese país o en una geografía determinada. Es impresionante. Pero bueno, ese estudio no solo arrojó la cifra, sino que un poco explicaba las técnicas del crimen organizado bueno, las explicó en 8 pasos o 8 grandes elementos. Inicialmente, o hace bastante años atrás, pues en importantes sitios de manufactura, no todos los agroquímicos ilegales son chinos. Lamentablemente para los chinos, casi todos los agroquímicos ilegales vienen de China y no es peyorativo hacia el país, pero bueno, China es un gran sitio de manufactura de agroquímicos legales y también ilegales, entonces por volumen van a resonar.
Pero bueno, uno pensaría que de estos grandes fuentes o orígenes de agroquímicos, China, India, el producto ya venía terminado y entonces podríamos tratar de hacer un abordaje en el Callao con aduanas para tratar de buscarlos en puerto. Bueno, ¿qué sucedió? Se dieron cuenta que los que andamos detrás de esto ya teníamos divisada esa idea, entonces empezaron a importar los productos desagregados. Entonces imagínense, o cuando nosotros acudimos a los aforadores, hacemos un entrenamiento con aduanas y le explicamos cómo es un agroquímico y cómo se mira, pero el malhechor lo desagrega. Entonces ve, el aforador ve unos sachets en papel aluminio, y no tiene etiqueta de nada, no tiene, ahí puede ir cualquier cosa, ropa, alimentos, lo que sea, y lo va a engañar. Y las etiquetas las envía por separado y además la puede consignar como papelería general, pegatinas, los ensamblan más cercano o ya pasado un punto oficial de aduanas. Entonces, este tipo de mercadería, por ejemplo, hubiera sido nacionalizada, incluso hasta de forma legal. Para la distribución, utilizan cadenas de distribución independientes para enviar estos materiales. Entonces, ahora muy en boga en pandemia con el comercio electrónico, hay consignatarios o envíos de paqueterías y entonces los ponen a enviar, a enviar este material engañados, entonces inocentemente. Un servicio de paquetería lleva estos materiales desagregados hasta el punto en donde se van a agregar o a ensamblar cerca del mercado final. Esa es una ilustración de un monitoreo que hubo en Brasil y aquí era alguien de servicio de paquetería que pensaba que estaba llevando detergentes y estaba siendo engañado, ¿no? Bueno, como les dije, los plaguicidas luego se envasan más cerca del mercado final. Vean el tamaño ya de las operaciones. Estas fotografías de bidones me parece son de Brasil. A la izquierda vean el volumen de bidones que tienen. Es muy grande, no tienen etiquetas. Vean que van a ser utilizados para ser etiquetados. Y a la derecha pueden ver los materiales y se ven hasta materiales de construcción, aditivos, cementos, cualquier porquería, la reemplazan ese tipo de bidones para hacer volumen y engañar al agricultor. Cambian permanentemente de rutas para ocultar origen y destino. Otra vez, podríamos irnos al Callao, a sentarnos a esperar buques mercantes. Bueno, hay una crisis ahora de logística, pero a esperar buques. Pero bueno, es tan lucrativo que a veces usan, digamos, rutas aéreas más costosas, pero es tan lucrativo que las utilizan y las utilizan también para distraer y ya cuando están en listas negras o levantan semáforos en aduanas marítimas, pues entonces buscan rutas aéreas. Esta noticia fue cercana para mí, a mi corazón, porque en el aeropuerto de Petirossi en Paraguay, incautaron este embarque. Estaba consignado como materia prima para productos de limpieza. Iba en un avión comercial de pasajeros en el cual días después iba yo, o sea, yo pude haber ido en ese avión. Estos productos engañaron a la aerolínea y no, vamos a ver, estos productos tienen, por ejemplo, un flashpoint, en algún momento pueden ser inflamables, dependiendo de las temperaturas. Imagínense aterrizar a las temperaturas de Asunción y bueno, ese producto puede haber estallado en ese avión. Yo utilicé esa ruta unos días antes. Como Cropper le escribimos a la aerolínea, a Copa Airlines, diciéndole, conozca a su cliente, haga un due diligence, sepa qué son las cargas que están consignadas, porque puede poner en riesgo sus aviones y a sus pasajeros, ¿no? Aquí hay un tema estructural a nivel mundial. No hay una estandarización de documentos de consignación de mercaderías que permitan demostrar la legalidad del mismo. Entonces, pues es muy fácil adulterar documentos para engañar a foradores, ¿no?
Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una guía de embarque, es una guía aérea y venía consignada como ropa y en realidad eran agroquímicos. Entonces, pues se falsifican ese tipo de productos. Hay un tema recurrente en la región, como ahora vamos a pasar posteriormente. Los malhechores se han aprovechado del comercio ilegal de plaguicidas porque tiene bajas sanciones penales, si es que la llega a tener. Uno de los retos que tenemos es no hay un tipo penal, las conductas siempre van detrás de las normas, y en materia penal la norma normalmente trata de tipificar una conducta, pero ya tiene una conducta reiterada, delictiva. Entonces, difícilmente tenemos un código penal que en su artículo 300 algo diga se impondrán penas de 2 a 5 años de prisión al que comercie plaguicidas ilegales. No lo hay. Entonces, si es que llega a haber una pena y a veces nos guindamos y creo que a Carlos le llama la atención, lo hemos hablado offline, hay un fascículo que amalgama los tipos penales que pueden ser aplicables en Colombia. Puede ser algo interesante ver qué tipos penales le podrían aplicar, si es defraudación fiscal, si son crímenes ambientales, crímenes contra la salud. Ahora vamos a entrar en esos temas, pero bueno, por lo general no hay una sanción. Eh, los aparatos judiciales y las policías en su política penal no tienen perseguir estos delitos, no es una prioridad, tienen otro tipo de delitos eh, contra la vida o narcotráfico. Me encantaría tener toda la energía, recursos, apoyo de la DEA y agencias internacionales contra el narcotráfico, tenerla para ese tipo de delitos, porque después vamos a ver, este tipo de delitos se presta para lavar dinero en narcotráfico. Entonces, el narcotráfico lo seguirá haciendo mientras haya una forma de blanquear esos capitales y hemos tenido indicios de que una forma de hacerlo es vender plaguicidas ilegales. Precisamente por eso, ¿no? Son poco perseguibles y si llegan a tener alguna sanción o enfrentar alguna, no es una invitación a parar de delinquir, ¿no? Estas organizaciones, como ya vimos, son flexibles, se adaptan rápidamente. Si los perseguimos por puertos marítimos, se van a utilizar rutas aéreas. Si los perseguimos por rutas aéreas, pasan fronteras secas y son muy ágiles para adaptarse, ¿no? Atienden cambios políticos, algún gobierno que su política criminal sea más débil, entonces aprovechan eso, ciclos económicos, zonas francas es otra fuente. No sé el Perú qué tan arraigado tenga el sistema de zonas francas, donde se importa mercadería en alguna modalidad de estar en tránsito para un régimen de perfeccionamiento activo y reexportar. Tenemos Panamá y Uruguay, son países que típicamente los malhechores abusan de esas facilidades comerciales modernas para delinquir. Y esto, ahora vamos a ver más cercano a Perú, variaciones de precios, variaciones tributarias entre países, tipos de cambio, también se adaptan. La presión de plaga, se han convertido en expertos en agronomía, entonces miran presión de plaga, migraciones de plagas, ciclos de cosechas, hasta saben las temporadas, y ahora vamos a ver unos ejemplos en las cuales trasegar de mayor manera sus productos. Pero bueno, yo creo, y he visto algún material de Cultivida y tal vez lo podemos mirar o comentar más tarde, o Manuel me interrumpe, Carlos me interrumpes, pero más que hablar de Perú, quería yo traerles lo que está sucediendo en Latinoamérica. Por eso les dije que es muy oportuno, porque hace casi un mes tuvimos un encuentro como CropLife virtual. Invitamos a 8 asociaciones de nuestra red y no los voy a aburrir con casi 60 filminas, se las voy a resumir en una píldora más chica, para que vean lo que está. Les voy a dar una pincelada de lo que está sucediendo en la región. En ese evento tuvimos 70 participantes de toda la región,
Atendimos presentaciones de 8 países, Bolivia, Guatemala, Colombia, México, Brasil, Argentina, Costa Rica y Paraguay, que nos dijeron cuál es el problema, cuál es el fuerte, el foco, qué estrategias se están utilizando para aplacarlo y los retos divisados, experiencias, mejores prácticas, etcétera, que compartieran y las voy a exponer y de repente algo servirá para el Perú, ¿no? Entonces, bueno, confirmamos las diferentes modalidades de comercio ilegal. En general es un producto, los agroquímicos son productos regulados, el producto más regulado del mundo, pasa tamizajes de agencias ambientales, de salud y agronómicas. Es un producto que no tiene registro, no tiene una licencia de ese país para ser vendido en ese país o en esa jurisdicción. Nos reiteraron los 8 países o los 8 participantes que ese era su foco. Hay falsificaciones que ya vimos, tratan de imitar a un producto con una marca establecida, conocida por el usuario, y tratan de engañar al usuario, tratando de asemejar su producto, pero su contenido no es el del original, ¿no? Adulteraciones, puede ser agregarle agua, diluir contenidos, agregar otro tipo de contenidos, arena, cal, polvo de ladrillo, lo que a ustedes se les ocurra, ¿no? Reenvasar, y puede ser, hablando de los programas de recolección de envases, utilizar envases retornados o envases vacíos y reenvasar producto y diluirlo, ¿no? Otros importantes es el contrabando, y entiendo que es un tema importante para el Perú, y robo de mercancías en calle, en carretera, que fue un problema que empecé a ver en México hace años, por la criminalidad y violencia en México, por el narcotráfico, y ya se está sintiendo en otros países, en Brasil definitivamente, y en otros otros países de la región. Hicimos una especie de disparadores o catalizadores o facilitadores del comercio ilegal. Y bueno, los malhechores buscan mercados más grandes y mercados más lucrativos. Por eso un polo gravitacional importante es Brasil, en Sudamérica, pero puede haber microciclos, ¿no? Que entre países vecinos los productos sean más caros en un país que el otro, entonces buscarán ese país o buscarán economías de escala, ¿no? Donde haya mayor potencial para vender. Esos tipos tienen afán de lucro, ¿no? Diferenciales cambiarios, y es un tema, siempre recuerdo que afecta a Bolivia, y depende de cómo esté su moneda. A veces el producto se va para Brasil y para Argentina, pero si se revalúa su moneda, eso lo identificó, y así monitorea el mercado legal. El producto se devuelve a veces de Brasil, de sus vecinos hacia Bolivia, ¿no? Entonces, diferenciales cambiarios, si la moneda es dura, es más fuerte con respecto a sus vecinos, puede ser un indicador de comercio, o sea, un disparador para el comercio ilegal. Diferencias tributarias también, eso va a incrementar, eso empezó a suceder con cigarrillos. Los cigarrillos que empezaron a recibir muchos tributos para desmotivar su uso, el fumado. Entonces, si en diferentes países se hace a diferentes velocidades, el mazo de cigarrillos va a ser más caro en un país que el otro. Entonces, los malhechores que no tributan buscarán ese mercado porque van a reeditar más, ¿no? Entonces, es un tema a ver cómo están los agroquímicos en cuanto a cargas tributarias en el Perú con relación a sus países, a sus vecinos, ¿no? Otra, el desabasto es un disparador del comercio ilegal. Entonces, demoras en procesos de registro limita la disponibilidad de productos para los agricultores, o puede ser también productos que estuvieron en el mercado, el agricultor los conoce, se acostumbró a hacerlos, hay una recordación de marca, y su registro es cancelado o prohibido, ¿no? Y creo que hay un caso o sea, muy evidente de un producto que está sucediendo ahora en el Perú, y que está trayendo un ingrediente activo, está trayendo contrabando de países vecinos.
caso, no sé si mi país, Costa Rica, que tienen 12 años de no registrar un ente activo por activismo ambientalista dentro y fuera de autoridades regulatorias, y los agricultores pues se hablan, ya hacen búsquedas en Google y conocen que en Panamá el producto está disponible y alguien encontró el mercado y se estaba trayendo el producto contra un producto con muy buenos resultados, se estaba trayendo contrabandeado de Panamá en vista de que Costa Rica no lo estaba registrando. Eso es otro disparador del comercio ilegal. Un tema para pasar de la concientización a la acción, normalmente he visto a nivel mundial y en Latinoamérica la idea de que hay que hacer un estudio para cuantificar el tema. Y eso es, pues, está bien, nos da una cifra, pero yo personalmente no me detendría en eso. Ya vimos, las Naciones Unidas hizo un estimado en ese análisis profundo que ya un poco les resumí. Pero bueno, países lo han hecho. En el 2019, Bolivia, ese instituto con muy buena reputación, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, hizo un estudio utilizando algunas métricas de importación y determinó que 45 millones de dólares en plaguicidas ilegales, falsificados o adulterados entraban al país. Fue un estudio que un poco se utilizó para concientizar y levantar el perfil del tema y hacer un llamado a acción que resultó hace poco, por cierto, incautaron, me parece, 175 toneladas de producto ilegal allá, porque esto es un trabajo de hormigueo, ¿no? O de goteo. Hay que aceptar que hay un problema, empezar a concientizar, empezar a entrenar, y al tiempo puede haber un operativo y hacer incautaciones exitosas como sucedió recientemente en Bolivia. Les dije que estamos en una coyuntura muy interesante. Brasil acaba de hacer otro estudio y yo después a Carlos le puedo compartir este material. El de Brasil es muy pesado, habría que ver son como 80 megas, entonces por un correo no pasa, tenemos que ver cómo lo compartimos o por ahí hay un vínculo. Pero bueno, el estudio determinó que 25% del mercado brasileño es ilegal. Debe andar de un mercado de unos 14 billones de dólares. Debe haber ahí un par de billones de dólares que está capturado por malhechores, ¿no? Que contrabandean, falsifican, roban producto y lo vuelven a destinar a los agricultores. Ese estudio de Brasil es interesante porque si ven ahí hay un pequeño mapa. Han hecho mapas de calor, o sea, se conectaron con la policía rodoviaria y diferentes autoridades a donde han habido incautaciones. Creo que incluso el estudio está vinculado a una herramienta dinámica, no es muy complicada, un vínculo en el cual donde hay una incautación, policía o privados alimentan, llenan mapas y genera mapas de calor y genera mapas de rutas. Y ya estamos hablando de inteligencia para autoridades y para seguridad de las empresas, etcétera. México hace años también tenía un sistema de mapas de calor, lo correlacionaban con fechas de cosecha o con fechas de cultivo, y les ayudaba mucho para parar el tema de robo de camiones en ruta, ¿no? Bueno, también ven que hace una matriz en el folio un poquito, la página un poco más oscura, según estados brasileños, dice a cuáles son los destinos, donde se han incautado productos, y tiene algunos estudios de caso, incluyendo el de Paracuat, y era este tema de desabasto, carestía, las decisiones regulatorias, y acordémonos que el Código de Conducta de la FAO, la responsabilidad compartida, nos llama a usuarios, industria y autoridades a velar por el ciclo de vida de los productos, y el ciclo de vida no fenece con la cancelación de un registro, porque sería interesante vigilar qué sucede
cuando se cancela un registro, eso abre las puertas al comercio ilegal. Brasil limitó o impuso limitaciones al paraquat, me parece, el año pasado, y eso lo que hizo fue precisamente un producto muy, digamos, viejo, muy conocido por los agricultores. No vamos a hablar de la bondad de la molécula. Los agricultores lo conocían y de la noche a la mañana se lo sacan de la paleta para controlar sus plagas. El agricultor, si se lo vuelven a ofrecer, lo volverá a usar. Entonces, hay un mercado que está siendo capturado por malhechores de un producto que ya no tiene licencia para ser vendido en Brasil. Hay otros casos, no sé, hay uno muy interesante que es no lo puse aquí, pero de la emamectina, que se le dio un registro, aquí es a la inversa, fue por haberle dado un registro, se le dio un registro de emergencia para atacar una plaga en cítricos en el norte de Brasil, pero tuvo un registro en una formulación al 10%, y en Paraguay está registrado al 30%, entonces era muy fácil identificar la emamectina contrabandeada de Paraguay a Brasil. Bueno, cuando se llegaba a identificar el producto, porque la concentración no era no autorizada, y en insecticida una concentración así de fuerte podía tener consecuencias en salud, bueno, ambiente y cultivos, y era fácil de identificar cuál era, aparte que la etiqueta venía en español, era paraguaya, pero se generó la necesidad en el mercado de la emamectina por una plaga de emergencia. Si hay un registro, pero el producto no correspondía al autorizado en Brasil. Vienen otros casos, vienen mapas de calor, viene un vínculo dinámico, así es que ese estudio de Brasil está muy interesante. También esto viene saliendo del horno hace un par de semanas, también México publicó un estudio. Es interesante porque el estudio mexicano lo realizó una ONG que vela por derechos humanos, y su objetivo es procurar descriminalizar a México. México es un país que se ha convertido muy violento por el narcotráfico, es un flagelo para la sociedad en general, la inseguridad que hay. Entonces, todo lo que sea ilegalidad, esta ONG está interesada en ellos, y como les digo, el comercio ilegal de agroquímicos ha sido, se ha identificado que es una forma de lavar dinero producto de otras actividades ilegales como el narcotráfico. Entonces, arroja una cifra del 15%, del 15 al 20%, coincide con las de Naciones Unidas. Si sacamos porcentajes de mercado, bueno, Brasil tiró 25%, Bolivia iba a andar por ahí. Entonces, para no detenerse en hacer estudios, casi que yo diría, ya se puede decir que se conoce, eh, se conoce que más o menos va a ser un 15 a 20, 25%. Estos estudios son muy, muy difíciles de hacer, son cifras negras. Los comerciantes ilegales pues no llenan bill of lading, no hacen declaraciones de aduana, no hacen manifiestos, no tributan, no emiten facturas oficiales. Entonces, pues hacer estos estudios es muy difícil, se toma tiempo, se desactualizan rápido, y no basta hacer un estudio para que alguien critique más o menos la metodología, se traiga abajo un estudio que fue muy costoso de hacer, y yo dedicaría ese tiempo, energía y recursos a combatir el problema. Ya sabemos que hay un problema. En cuanto a medición, se puede hacer no solo cualitativa, sino como en Colombia, que viene un estudio pronto que es cualitativa, y va a hacer una especie de caracterización de cómo se comporta el comercio ilegal o el comercio en plataformas electrónicas ilegal en Colombia. Entonces, estemos sintonizados porque creo que la próxima semana o en 2 semanas saldrá ese estudio. Y bueno, Paraguay, la firma reputable internacional Deloitte también hizo un estudio y hizo algunas. La metodología que utilizó fue tomar cifras de importación y compararlas con el área arable y ver excedentes en algunos ingredientes activos. Entonces sospecha, digamos, que esos excedentes que no tenían sentido de que hayan sido importados en Paraguay, perdón, en Uruguay, iban a terminar siendo contrabandeados a sus países vecinos.
Em, a mí me gusta mucho lo que se hizo en Guatemala. Es un programa y ya integrando los programas de custodia de la industria. em, y fue un pequeño programa muy costo eficiente, con un costo muy bajo, y era revisar basura. Creo que alguna vez hubo un caso famoso de un narcotraficante que cayó, no lo lograban hacer, perseguir sus pasos en el mundo del crimen, y entonces un investigador muy astuto se fue a su casa y revisó su basura, y el narcotraficante decía que, pues que tenía un negocito, que apenas le daba para vivir, pero a partir de monitorear su basura, a lo largo del tiempo veían que vivía un estilo de vida que no correspondía con la fachada de negocio humilde que tenía. Es un poco el mismo principio, ¿no? Em, Cuando hay programas de recolección de envases eficientes, el agricultor está acostumbrado a devolver su envase en centros de acopio para la destrucción adecuada del mismo. eh, y ahí pueden hacerse focos de inteligencia revisando los envases que llegan. Guatemala tomó unos centros de acopio, revisó los envases y ahí se dio cuenta de los envases ilegales que estaban siendo retornados a los centros de acopio, aparte de que permite la eficiencia del programa de envases de no destruir, digamos, envases. Tras de eso les estamos destruyendo los envases a los ilegales, de no destruirlos, ¿no? Y a partir de eso, bueno, Guatemala tiene un problema importante de contrabando, estimado en 12%, son cifras de la asociación, 400 millones de dólares, pero ¿cómo se llama? Una de las métricas que tiene es utilizar los centros de acopio para monitorear el comercio ilegal. Puede ser una ruta más fácil hacer, si la idea es hacer un estudio, si se ignora el problema. Yo creo que ya hay suficiente evidencia que hay un problema en el Perú, pero si se quiere llegar a hacer alguna investigación, esta metodología me parece muy astuta, ¿no? Y bueno, esto fue un poco lo que les decía, a los malhechores que pretenden hacer dinero a partir de los agricultores de las Américas, no les importa la seguridad de nadie. Aquí es el ejemplo de un contenedor que estalló en Malasia. Estos productos están diseñados para ser transportados ah, eh, con medidas para su seguridad, y a estos tipos no les interesa, y pues si estalla no es problema de ellos, dejan la mercadería botada, si no hay consecuencias, y vean lo que puede incluso llegar a suceder. Este, pero bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Y yo creo que tal vez en aras del tiempo, para una segunda edición de estas charlas, podemos ahondar más en estas guías de la OCDE. La OCDE también de hecho lo ha resaltado recientemente en México, pero químicos ilegales, y emitió unas guías de buenas prácticas para identificarlos. Son 105 puntos de control en diferentes estadios del ciclo de vida de los productos, de la manufactura de formulación, un poco más distante de nuestros mercados, en el comercio internacional, ya vieron buques mercantes, en aduanas, cuando ya está en el mercado, unas para agricultores en cuanto al uso, o los diferentes stakeholders asociados al uso de agroquímicos, y la disposición final de envases. Ya no nos va a dar tiempo de verlas todas, podemos hacer un segundo evento para ello, pero quería detenerme en la importancia, ya que estamos en una charla, digamos, del ciclo de charlas de buenas prácticas agrícolas, en la disposición de envases, ¿no? Entonces, recordarle, ojalá tener campañas o reforzar al agricultor que procure no rehusar, o que no permita o no se preste para que se reusen envases de agroquímicos legales para distribuir productos ilegales.
Muy importante abogar el programa de triple lavado y la destrucción. Con solo la perforación de un envase ya estamos colaborando contra el comercio ilegal. Eh, y que las autoridades efectivamente destruyan estos productos para que no regresen al canal de distribución de nuevo. Y bueno, que hayan facilidades especializadas, ya esto es un mensaje para autoridades en las cuales se puedan cuarentenar productos ilegales, otra vez para prevenir que regresen al canal de distribución. Y no me canso de decir que hay que concientizar, concientizar y concientizar. Vean el ejemplo, un pequeño, bueno, pequeño no, un informe en Bolivia, por ahí debe algún afiche de Bolivia, no lo veo, pero bueno, sí, allá está, a la derecha. Un pequeño o un informe que salió en Bolivia de un instituto de comercio exterior. Se continuó con campañas de comunicación y resultó un gran operativo. A mí me encanta este collage, ahí incluso está la contribución del Perú, de Cultivida. Vemos una estandarización de una campaña que inventamos aquí en CropLife, que le llamamos la del diamante de negro, o la campaña dorado con diamante negro, les diga no a los plaguicidas ilegales, y en sus diferentes manifestaciones las vemos utilizadas por toda la región para levantar la conciencia de este problema del flagelo, y que todo el encadenamiento se abstenga de participar activa o pasivamente en él. Entonces, nunca nos cansemos de comunicar porque estamos afectando los ingresos de los agricultores al destruir sus cultivos. Hay un potencial de afectar al medio ambiente y también afectar la salud de todos. Con eso le dejo algunos de los visualizaciones de nuestra campaña y les agradezco su tiempo. Muchas gracias. Gracias, Javier. Ahora sí puedes encender tu cámara para que la gente pueda conocerte. Sí, yo creo que la presentación ha sido muy ejecutiva, muy efectiva. Nos has dado un collage respecto a las diferentes actividades contra el comercio ilegal que se han venido desarrollando en diferentes países de la región. Para el caso de Perú, como se mencionó al inicio de este webinar, Cultivida estableció una alianza estratégica con el Comité de la Industria Agroquímica de la Sociedad Nacional de Industrias para acompañar en las diferentes actividades que se vienen realizando y pasar, como también se ha mencionado, de la sensibilización a la parte operativa, de repente con más ímpetu y de repente con mayores recursos también. Es necesario indicar que diversos reportes en el país señalan que el mercado peruano proveniente respecto a comercio ilegal de plaguicidas está bordeando más o menos alrededor de entre el 15 al 20%, lo cual más o menos encuadran con los datos que tú has venido presentando a diferentes países y también con el reporte de UNICRI, de Naciones Unidas, ¿no? Y que las modalidades son muy parecidas a las que tú has indicado, ¿no? En el caso del Perú son el contrabando por la frontera norte principalmente, pero también por la frontera sur con Bolivia, la falsificación, la adulteración de productos y también la venta ambulatoria. Todo esto es considerado como comercio ilegal, ya que estaría infringiendo las normativas nacionales sobre este tipo de productos, ¿no? Pasaríamos entonces a la sección preguntas. Aquí hay una pregunta del señor José Labarte y dice: ¿cuáles serían los riesgos para el agricultor al usar estos productos de protección de cultivos provenientes del contrabando? Sí. Bueno, inicialmente ayer en la mañana hubiera contestado pues que un producto contrabandeado probablemente es un producto legal en el Ecuador y que cruza la frontera norte, y bueno, no está registrado en el Perú, pero podría tener
un parecido efecto de control fitosanitario. Ayer me había unos ojos de que el producto contrabandeado también puede ser adulterado o es una técnica, y entonces el malhechor te dice, es el mismo producto, solo que del otro lado de la frontera, pero va a tener el mismo efecto. Bueno, al no estar comprando el producto con las especificaciones del fabricante, que a ser utilizado con las recomendaciones de etiqueta del fabricante, ya está poniendo en jaque su cultivo, ¿no? Y puede generar, como dije, fitotoxicidad incluso mayor que la plaga que está tratando de atender. Porque está aplicando algo desconocido. Él no sabe qué está poniendo, en qué dosis o en qué concentración está poniéndolo ahí. Puede afectar su salud. Otra vez, aquí vimos fotografías de materiales industriales, que nada tienen que estar haciendo en el campo, en una bomba de fumigación, o en las diferentes presentaciones para tratar el cultivo. Muy interesante. Yo no sé si ustedes lo tienen aquí en Costa Rica, empezó a venir una moda de estos microcréditos tipo de narcotráfico, y lo vi en Brasil, conectando conectando las diferentes regiones. En Brasil, los malhechores le ponían el producto en la hacienda al agricultor y le daban un microcrédito, y ustedes han visto esos microcréditos, te cobran una tasa de usura a cientos de cientos por ciento, nunca terminas de pagar, incluso hubo, ¿cómo se llama? Atentados contra la vida de los agricultores por no pagar, por quedar amarrados a estos microcréditos que el comerciante ilegal estaba dando. Entonces, definitivamente, su vida, el cultivo y probablemente alguna afectación al medio ambiente, ¿no? Gracias, Javier. Mira, Mariela Reategui pregunta, de las diversas experiencias en Latinoamérica, ¿cuál sería el mejor ejemplo o buena práctica en torno al combate de los plaguicidas ilegales? Mira, amiga Mariela, bueno, gusto saludarla. Mira, no me decantaría por un país específico, sino en esta charla vimos 8 países de los 11 que tienen programas activos en Latinoamérica. Yo me quedaría con las tendencias o un mínimo común denominador. Pues la muralla china se hizo con el primer ladrillo. Aquí hay que empezar con concientizar, y yo creo y quisiera, de un material que he visto de Cultivida y en la alianza que tiene, sigan adelante, porque al concientizar, llamamos la atención de las autoridades. O sea, uno piensa, pucha, a lo mejor fue la incautación. Bueno, para llegar a esa incautación hay muchos años de levantar número uno, aceptar el problema. Y al inicio, a veces las empresas dicen, no lo quieren admitir, no quiero decir en el encadenamiento que hay producto ilegal porque el agricultor no va a confiar en mi producto. Bueno, creo que una cosa es admitirlo, casi que un abordaje de Alcohólicos Anónimos, admitir que hay un problema, empezar a comunicarlo. Yo charlas así he dado muchas, y uno asume, claro, como estos productos son tan cercanos a nosotros, que todo el mundo sabe que es un plaguicida. Lo primero, muchas veces empiezo a hablar de operativos e Interpol y cómo se hace y cómo se investiga, y a media charla, a los 30 minutos me para la policía y me dice, caballero, que es un producto fitosanitario. Entonces, hay que empezar por pensar que un aforador de aduanas, que un policía, que un juez, puede que no tenga la idea de qué es un fitosanitario, cómo es, cuál es su presentación, cómo es el embalaje, son sachets, es un pomo de un litro, son grandes tambores, bulas. Entonces, concientizar. Y una vez que se concientiza, podemos ir a un segundo estadio, bueno, ya trabajar
con autoridades más puntuales en una capacitación, ya ahora sí, cómo se identifica un producto y diferentes técnicas para identificarlo, si tiene hologramas, el diseño del envase, pruebas de embarazo a veces se usan para ver si hay ingrediente activo o no lo hay. La gente de aduanas usa, ellos le llaman, creo que le llaman también análisis de riesgo. Ellos tienen rutas críticas, no críticas, y bueno, eso ya es muy sofisticado. Y después de eso se puede llegar a algún proceso de un operativo en que se incaute algo. Ahora bien, la mejor forma es erradicar el uso. Entonces, esa concientización debería ir a autoridades, pero también al encadenamiento y al usuario final. Decirle al agricultor, mire, si el precio es demasiado bueno para ser cierto, no debe ser cierto. Pida su factura, vaya a su agroservicio, ahí usted va a tener un respaldo, va a tener pues una garantía de efectividad, pero alguien que se pueda hacer responsable si usted usa, valga la redundancia, responsablemente el producto en la dosis indicada y las recomendaciones de etiqueta, de que no va a causarse un daño personal uno a su cultivo, etcétera, ¿no? Creo que ese gran esfuerzo y que ustedes lo están haciendo, continúenlo, no flaqueen, y diferentes mensajes de diferentes stakeholders es lo mejor que he visto. Cuando el producto ilegal ya está en el mercado, ya es tarde. O sea, ya cuando se fumigó, está a punto de fumigarse, ya es muy tarde, es muy difícil pararlo. Es mejor ir río arriba y la comunicación es la clave, ¿no? La reina. No, totalmente de acuerdo, Javier. Y a colación de lo que vienes mencionando aquí, doña Sara Jara pregunta, ¿qué autoridades están involucradas en el control de esta actividad ilícita? Creo son autoridades comunes en toda la región y de repente sería interesante mencionarlas, ¿no? Sí, bueno, mire, en un país normal, pues las policías, en diferentes manifestaciones en un país, ¿verdad? Tenemos que hablar por país, y hay unas policías fiscales, la POLFA en Colombia, por ejemplo, pero hay una policía fiscal que desconozco si hay en Perú, las policías normales. Tu micro se desactivó, Javier. Ok, Ahora bueno, sí. por país habrá diferentes autoridades, policías, judiciales, investigativas, ¿verdad? Tipo SENASA también, las autoridades regulatorias que vigilan el mercado de químicos. A nivel regional, Interpol tiene varios operativos, no solo para plaguicidas, para todos los sectores, y lo que se han llamado Maya en Latinoamérica Norte y Júpiter en Sudamérica, y son unos operativos barridos, ¿no? Toman unos, no sé, puertos críticos, Santos, Callao, Iquique, Vileta en Paraguay, y toman 15 días y hacen un barrido contra todo tipo, y ahí se va ropa, zapatillas deportivas, farmacéuticos, baterías, productos de la higiene personal, todos, ¿no? Entonces, Interpol tiene ese tipo de operativos y se involucra y tiene una unidad contra esto. Eh, hay, hay un operativo y eso sería interesante quizás explorar para el próximo año. Europol, la agencia europea de policía, tiene un operativo específico para agroquímicos que se llama Silver Axe, y lo han tratado de exportar como franquicia. Es una especie del que les acabo de escribir, Operación Júpiter, pero solo para plaguicidas. Toman 10 puertos críticos en Europa, no sé, Hamburgo, Amberes, Marsella, Nápoles y otros, y en 15 días se dedican solo a monitorar. Hay inteligencia que le dan las empresas, pero se dedican a monitorear el ingreso de plaguicidas ilegales en Europa. Ellos han tratado de exportar esta franquicia, ya llevan 6 operativos este año, trataron de involucrar a Latinoamérica. A todos los países los invitaron mediante una red que se llama Ameripol. Nosotros tratamos de colaborar, hicimos las conexiones, costó porque
curiosamente con el COVID, los buenos nos quedamos en casa y los malhechores andaban afuera. Las policías estaban, quédate en casa, no podían, imagínate, las autoridades de aduanas, la crisis esta de los puertos es porque la gente por brotes no podía ir a los puertos a trabajar, entonces costó mucho hacerlo. Colombia se integró y algo hizo, pero sería muy interesante, y Brasil intentó integrarse, pero Ameripol es una agencia, digamos, regional que sería interesante involucrarse más como país y participar, y hay un operativo particular para agroquímicos. El Perú tiene, se llama un IP attaché, es una especie de consejero de propiedad intelectual. Está basado en Perú, pero es como para países andinos y Chile, y es un funcionario de la Oficina de Estados Unidos de Patentes, el USPTO, y ellos, con ellos hicimos una vez un congreso subregional para países de Mercosur, en Ciudad del Este precisamente. No, bueno, lo hicimos en Foz de Iguazú, pero hicimos hasta una visita de campo a Ciudad del Este, Paraguay, y es una agencia que para divulgación y algo de coordinación para un operativo también podría suplir, porque aunque está en Lima la oficina, tiene un abordaje suprarregional. Es otra agencia que yo creo que podría ayudar más allá de las fronteras del Perú. Perfecto, Javier, gracias. Acá el señor Salvador Guzmán pregunta, ¿existen recomendaciones de parte de CropLife para el comercio electrónico tipo marketplace, pensando que este canal no está regulado todavía? ¿Es posible, no es posible? Sí, es un tema muy interesante. Lo omití en la presentación. Eh, CropLife Internacional ha hablado en foros, ha logrado alguna especie de compromiso de Alibaba. Alibaba no es fuerte en la región, pero de no comerciar agroquímicos, bueno, creo que no, ilegales. Y ahora vamos a hablar de cómo se hace. Bueno, es un canal de denuncia. Amazon se comprometió públicamente, y hay noticias y googlean Amazon y agroquímicos ilegales, y Amazon hizo un compromiso para dar de baja cualquier denuncia de un agroquímico ilegal que se comercie en las plataformas. Es un tema complicado porque, si bien es cierto, las autoridades regulatorias aún acaba de salir un documento de la FAO, del Joint Meeting on Pesticide Management, que habla de diferentes tipos de registro, y no me acuerdo, y creo que no, las autoridades regulatorias como el SENASA autorizan o dan autorización para el comercio electrónico de químicos, porque otra vez hay transportes, esto se hace en servicios de paquetería. Imagínense consolidar un servicio de paquetería a la par de fórmula de bebé, unos sachets de paraquat, cualquier ingrediente activo. No está regulado, sin embargo, no nos oponemos, como dice, porque la tendencia, luego la pandemia, quédate en casa y que no podíamos salir al comercio, era el comercio electrónico y la entrega de productos. Entonces, ahí hay una conducta que probablemente irá a ir migrando, y ni que se diga futuro entrega por drones de agroquímicos. Entonces, ah, no, como CropLife no queremos condenar totalmente el comercio ilegal, sí, el ilegal. Lo que se ha hecho, y tenemos ejemplos y buenas prácticas con Mercado Libre, es una plataforma que ha colaborado, que tiene un canal de denuncia, y si usted dice, bueno, vamos a ver, lo hizo en un par de estados de Brasil y con Argentina, y si uno denuncia mediante este canal de denuncia, mire, aquí hay este oferente que está ofreciendo este tipo de productos, ese producto es ilegal, inmediatamente lo dan de baja. Y creo que está integrado el SENASA en Argentina y autoridades regulatorias en Brasil. Entonces ahí hay unas mejores prácticas, y para dar de baja, hacer estos convenios con las plataformas electrónicas. Dicho eso, el Facebook Marketplace, Facebook no tiene no tiene como una corresponsalía o oficinas en cada país que uno pueda hacer esto. Creo que hay algunas formas de denunciar como usuario. Yo he usado el Marketplace para cosas personales, algo del hogar, o veo, no sé, alguna cosa interesante que me interese, pero
es un poco más abierto, ¿verdad? Más lejano oeste. Pero Amazon y Mercado Libre sí tienen canales de denuncia y dan de baja oferentes ilegales. Alibaba tiene un compromiso. No he oído nada así de Facebook. Correcto, Javier. Aquí el señor Arturo Correa nos pregunta, ¿hay algún estudio que correlacione plaguicidas ilegales con efectos ambientales o la salud humana específicos, ya que los programas post registro aplicados en la región son insuficientes y las normas no generan elementos disuasivos para desincentivar la compra de estos productos ilegales? Sí, pero es un poco compleja. Pues un estudio así como tal, ya les dije, si un estudio para apenas cuantificar el tema por la naturaleza de la ilegalidad es complicado. Imagínense tratar de entender la permanencia en el tiempo de plaguicidas ilegales en el ambiente o efectos a la salud. Entonces, un estudio así me parece, no lo he visto, estoy elucubrando que es difícil de hacer. Creo que es un estudio de caso o algo casuístico, determinar algún cultivo intoxicado. Alguna vez vi unas fotografías de cultivos intoxicados en Italia. Se puede confundir con toxicidad, bueno, por la misma plaga o por condiciones agroclimáticas, eh, mal uso del agricultor, pero un estudio así lo desconozco. Creo que o sea, sería algo más casuístico, ¿no? En una situación particular. La otra es que necesitamos un agricultor que asincere, que compró ilegal, y eso a veces es difícil. Me acuerdo cuando estaba contratando, cuando yo inicié este proyecto a nivel global y lo primero que hice fue decir, contraten a alguien que sabe la materia, y tuve que hacer unas entrevistas, entrevisté de muchos sectores. Anecdóticamente me acuerdo que las tabacaleras habían hecho una campaña de si usted compró, denuncie un número 800, y si usted compró un mazo de cigarrillos ilegales, denuncie y le damos el cartón entero. Entonces sonaba muy, para los fumadores sonaba muy aliciente. Entonces tomaban las llamadas y le decía, ok, sí, yo compré uno ilegal, me daba el cartón entero, sí, pero dígame a dónde lo compró. Y le decía, en el duty free del aeropuerto de Múnich. Y bueno, los duty free son cordones estériles, ahí no puede entrar producto ilegal. La gente no asinceraba que había comprado el producto ilegal, entonces el sistema no fue eficiente para obtener la inteligencia. Lo que las tabacaleras necesitaban era saber de dónde venir. Entonces, va a ser difícil conseguir, para hacer un estudio, conseguir una masa crítica de 10, 20, una muestra representativa de 10, 20, 100, 200 agricultores que asinceren que han comprado producto ilegal, que ha dañado sus cultivos, etcétera, y hacer un estudio. Entonces, veo dificultades metodológicas para hacerlo y desconozco si hay uno. Bien, la penúltima pregunta del señor Ricardo Pacotaipe. Dice, ¿cómo combatir la ilegalidad en estas actividades desde la autoridad de registro sanitario de cada país, además de la fiscalización y supervisión? ¿Qué experiencias tiene? Sí, bueno, el grueso es la fiscalización, eso, y entiendo, está en el mandato de las autoridades, la fiscalización de agroservicios, etcétera. Y creo que colaborar con la concientización y divulgación a los agricultores en programas de extensión, si los hay. Mira, un pequeño flyer en algún punto clave puede hacer la diferencia. Entonces creo que un trabajo en comunicación puede ser la colaboración junto a la fiscalización a cargo de las autoridades. Correcto. Y la última pregunta del señor César Castro, que de repente me voy a permitir contestar, dice, en el Perú, ¿qué entidad es la encargada de realizar la disposición final de los envases vacíos de plaguicidas? Bueno, no hay una entidad estatal como tal, ya que dicha actividad ha sido delegada a los titulares de registro de plaguicidas para que ellos de manera individual, agrupada o asociada
puedan realizar la disposición final de los envases vacíos de agroquímicos. En ese entendido, hay varios programas reconocidos por la Autoridad de Agricultura, en este caso el SENASA, como por el Ministerio del Ambiente, que realizan esta actividad de manejo de los envases vacíos de agroquímicos, siendo la más importante y la que genera la mayor cantidad de envases acopiados, Campo Limpio, ¿no? Que es una entidad que nace producto del esfuerzo de la actividad privada, de los titulares de registro, y es la asociación que tiene la mayor cobertura a nivel nacional con centros de recepción de envases vacíos agroquímicos, con campañas de sensibilización, con plantas de procesamiento primario, ¿no? Y pueden simplemente googlear Campo Limpio, les sale la página web y otros datos adicionales. Bien, hemos llegado entonces al fin de este evento, de este webinar, sobre este tema tan importante. Esperemos que no sea el último. Ya hay un compromiso con Javier para, de repente, en un webinar posterior, ahondar con algún detalle estas buenas prácticas que el manual de la OCDE recomienda para la identificación de productos de protección de cultivos ilegales, ¿no? Que es importante que se conozca no solo por los diferentes actores que participan en la cadena de valor de ese negocio, sino principalmente por las autoridades involucradas, que aparentemente hay ahí algún desconocimiento. Le reitero al doctor Javier Fernández, de parte de CulTV, el agradecimiento por este webinar, por la absolución de las preguntas, por la casuística abundante que nos ha presentado. La grabación del mismo va a estar disponible en nuestra página de Facebook y a partir del fin de semana en nuestro canal YouTube. Los invito a que puedan visitarlo y puedan hacer la divulgación del caso con toda su red de contactos. Bien, muchas gracias, muy buenas tardes y a seguir cuidándonos. Gracias.